Bueno, terminar, sacar mecánica y bioestadística, química analítica, esa no me preocupa, pero bioestadística sí hay que planearlo todo. Aquí. Mecánica. Beltrán García. No tiene internet, profe. Ah, fíjense, decidió ahorita me comentaban. Cierto. ¿Dónde vive ella, ¿En qué parte de Obregón? Digo, si se puede saber. En Rubio Casablanca. Casablanca. Beltrán Zamora. Presente. Caballero. Presente. Muy bien. Castillo. Presente. Contreras. Coronel. Presente. Cueto. Elizalde. Estrada. Jiménez. Macías. Presente. Mancillas. Mejía Barceló. Presente. Garro. Presente. Pérez Rochín. Presente. Velas. Ramírez Blaine. Presente. Rascón. Romero Nevales. Presente. Romero Kiwis. ¿Qué onda, Itzel? ¿Cuánto tiempo sin? Presente. Hola, profe. ¿Qué onda? Ya sacaste todas tus credenciales. ¿Te acuerdas cuando andabas tus carteras sacando credenciales? Me acuerdo de ese detalle. Yo ahora voy por esta, yo ahora voy por la otra. Y sacaste todas las credenciales. Profe, Mande. ahora lo que voy a hacer es ir por tintes para pintarme el cabello. Ah, ahora tú. Y ahí vas a andar buscando el tinte, ¿no? Ahora voy por un tinte así. No me gustó, voy por otro tinte. ¿Qué pasó, Itzel? Está bien. Romero Kiwis. Rosa, Presente. Rosa Domínguez. Muy bien, Romero. Presente. Luis. Presente. Valdés. Presente. Venezuela Clark. Venezuela Jocobi. Presente. Profe, yo también estoy. Valenzuela Clark. Venezuela Clark. Muy bien, Venezuela. Valenzuela Jocobi, Villar de Navarrete y Villegas Franco. No estuvieron tampoco ahorita. Profe. A mí sí me pasó. Contreras, por favor. Contreras. Muy bien, Cassandra. Profe, Estrada, Elizalde y Rascón le pusieron por el chat. No tendrán. Profe, Jiménez también acaba de entrar. También. Mejía, Jiménez, Urias. Muy bien. Creo que tienen problemas con su micrófono, algo. Porque es como que no pueden hablar en algunas situaciones. Pero bueno, está bien. Están desde el chat, ya tienen todos su asistencia. Hoy vamos a compartir la presentación de mecánica. ¿En qué nos quedamos? Según mi bitácora. Estamos con el problemita ese. Interesante. Faltaba hacer
porque me aventé una integral ahí media, media extraña, ¿no? Bueno, vamos a poner, ya lo resolví, ¿no? Vamos a ver qué hicieron ustedes y vamos a integrar. Vamos a acordarnos, porque me acuerdo que es una integral. Hay dos integrales, no lo podemos hacer con la ecuación lineal, que es la integral más simple. Claro que sabemos que es la que tiene un mayor margen de error. O podemos integrar la ecuación logarítmica y ahí pues buscar la ecuación de integración para x, bueno, sí, para x exponente a la x. Y da la casualidad de que es lo mismo. La integral de e a la x es igual a e a la x. De acuerdo a las tablas de integral que anduve recordando, ¿no? Entonces la integré y ya obtuve un resultado, ¿no? Entonces cualquiera de las dos, ¿no? Sabemos que la lineal pues, maneja un mayor margen de error, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces, vamos a ver, mecánica de fluidos. Gráfica densidad, gráfica correcta. Déjame checar si hice algo aquí. Aquí está. Había desechado el papelito, ¿no? Entonces, vamos a abrir la presentación. Y en la lámina 24. Ya para finiquitar este problemita y pasar a lo que sí. Lámina 22. Voy a compartir. Ahí está. Entonces dice, ya para finiquitar esto, calcule la masa de la atmósfera, use la correlación que obtuvo. Pues tenemos dos correlaciones. Y quedamos que la masa pues es igual a la densidad por el volumen, ¿verdad? Despejando de la ecuación de densidad. Y tenemos dos correlaciones que son, estas dos, ¿no? Hicimos una correlación lineal, que es esta, donde tenemos la ecuación. De hecho, aquí la puse. Sí, yo me acuerdo que le había dedicado un tiempecito a, yo pensé que se había quedado aquí en la hoja. Entonces, aquí en la hoja tengo como integré, ¿no? Pero pues ahí está la expresión que van a usar. Está paralizado mi computadora. Cerrar esto. Ahí está, ya se desató. Entonces, tenemos esta ecuación, ¿no? Que es la más simple esta. ¿Por qué? Porque es un valor a la x más un valor constante. Entonces aquí lo expresé
como la masa es igual a la densidad por la viscosidad, por el volumen. Y el volumen es un valor que calculamos ya, ¿no? Lo calculamos por acá el volumen. Ya tenemos el volumen con la capa de atmósfera y eso que hicimos ahí. Entonces, lo que hay que plantear es que la viscosidad, que es esta, ¿verdad? Porque esta es la viscosidad. Y es la viscosidad, recuerden, este es el valor. Y lo hablamos sobre metro cúbico, ¿no? Es la viscosidad con la densidad. Y esta es la altura. Pues esta es una ecuación que me da la densidad con respecto de la altura. Entonces la pongo aquí y la pongo como una integral. La voy a integrar entre x1 y x2 y diferencial de x. Ya integrada, pues nos va a quedar, bueno, aquí sustituí la ecuación que está arriba simplemente. Este es el valor del volumen a la más 19. Recuerden que ya lo habíamos calculado, aquí está. Y la integral, ¿desde qué límites? Desde 0 hasta 25, ¿sí? Para que me calcule la masa. ¿Qué es lo interesante aquí? De que si no le hacemos así, nos considera como que la densidad es constante a lo largo de toda la altura, pues. O que la densidad tiene un valor que yo defina. Por ejemplo, si lo estamos calculando a 7000 metros, a esos 7000 metros tiene una densidad que es de 0.6746. Si yo tomara un valor absoluto y tomara el de S, pues pareciera que la densidad a todo lo alto es la misma, ¿no? De 0.6746, lo cual no es cierto, pues sabemos que va desde un valor máximo de 1.225 hasta 0 a 25 kilómetros, donde ya no hay atmósfera, ¿no? Entonces, por eso se tiene que integrar, para que me estime cómo va cambiando la densidad a lo largo de toda la altura, de tal forma que me calcule una masa lo más exacta posible, ¿no? Eso es lo que pasa aquí. Estamos acostumbrados a trabajar un valor a una determinada, un valor promedio de densidad. Pues sacamos un valor promedio y es un valor, pues, si va cambiando lo más cercano a una recta, el promedio, recuerden que es muy bueno para una recta, pero cuando es una curva y con mucha curva, el promedio no es tan válido, ¿no? Entonces, bueno, tiene un margen de error muy grande. Y por esa razón, pues simplemente integramos, ¿no? Y aquí integramos, nos va a quedar x al cuadrado, entre 2 más esto por x. Sustituimos los límites, como en fenómeno de transporte, pues lo mismo. Son ecuaciones muy simples. Integro y luego sustituyo los límites. Uno de los límites es 0. Por lo tanto, está más simple la integración porque un límite es 0. Entonces sustituyo nomás el otro límite, ¿no? El límite de 25. El límite es el de arriba, de 25. Entonces el menos 0 en el otro límite. Y eso nos da un valor de masa que puse aquí de 1. Déjenme checar si este es el dato que puse en la 20. 1.086 es. Me equivoqué al teclearle aquí. 1.086 y le voy a quitar un 0, ¿no? A la 20. Aquí está, me lo redondeó a 1.09. Ese es el resultado que da integrando en forma lineal, sustituyendo los límites y todo. Nos va a dar una masa de 1.09 por 10 a la 20 kilogramos, ya convertidos a toneladas da esto, ¿no? Eso integrando con esta ecuación. También lo hice con la otra, que vimos que era más exacta porque tiene una varianza de 0.99, casi la línea de tendencia es la misma línea real. Acá la línea de tendencia, pues está muy diferente a la línea real, ¿no? Hice lo mismo, aquí tengo la integración, sustituí la integral aquí, pues queda igual. La integral de 1.36, 3367 exponente a la menos 0.127x. Y aquí está. La integral de e a la x es igual a e a la x. Eso facilita mucho la integración. No hay un cambio, prácticamente sustituye los límites nada más. Entonces, este es un valor constante, 1.3367. Es un valor que prácticamente lo puedo sacar porque ese valor pues no se está integrando. Es una constante. Entonces,
Eso nos da un valor que está aquí. Déjenme ver si lo sustituí. No recuerdo si al final lo sustituí. Sí, este sí lo sustituí. 7.165 por 10 a la 17 por 10 a la 17 kilogramos. Aquí tengo un cochinerito, ¿no? Que no me lo sustituí aquí. Y obtenemos un valor. Este valor es más cercano, es más real que este. ¿Ok? Los dos son válidos. Pero estamos acostumbrados siempre a hacerlo con regresión lineal, con mínimos cuadrados. Lo cual, pues, a menos que la curva se parezca una recta, pues es más exacto, ¿no? Y este dato, pues, con esto. Y así ya contestamos lo que nos pide el problemita, ¿no? Pues es simplemente el concepto de la integración y cualquier función, cualquier ecuación la podemos integrar para calcular una determinada cantidad de alguna propiedad, en este caso es la masa, simplemente integrando y sustituyendo límites. Es igual que como en fenómenos. Se complica en función de la ecuación que obtienes, nada más. Es una ecuación más compleja. Si esta ecuación no hubiera dado x, exponente de x, la integral es por partes. De hecho, primero me confundí y la integré por partes. Si recuerdan, ¿no? Lo que vale u, luego la diferencial de u, lo que vale b, la diferencial de b, y luego sustituyes y es un rollo. Ya que la integré, me di cuenta de que no era integral de x, de e a la x, sino que era simplemente c, una constante, por e a la x. Y la integral es lo mismo, e a la x. Pues prácticamente nomás sustituir los límites. Lástima que me di cuenta después de que me aventé la integral por partes, ¿no? ¿Por qué? Porque el resultado me dio una cantidad de masa media extraña. Dije, acá, ¿por qué me da este resultado tan extraño, no? Y ya verifiqué la ecuación y me di cuenta de que integré una ecuación x e a la x, ¿no? Detallitos de ese tipo. Entonces, pues con esto cumplimos esta parte de este problema que salió con estas características. Yo no lo tenía resuelto, ¿no? Problemas que tomo del libro y ya los resolvemos, ¿no? Nos tocó trabajar, ¿no? Bueno, voy a dejar de presentar esto. Si toman los datos, si quieren hacer la integración para practicar, resolver la integral que está ahí, practicar. Recuerden que no podemos quitarnos, no podemos ignorar eso, ¿no? Tenemos que familiarizarnos con analizar los procesos, sobre todo porque vamos avanzando hacia un nivel de ingeniería aplicada, en donde ya hay que resolver a este nivel, los procesos o los sistemas de manera más exacta, ¿no? De manera más rigurosa. Y tienen que ir practicando mucho, ¿no? Se van a empezar a encontrar con este tipo de procesos en las materias que van hacia adelante, ¿no? Que plantean que se resuelvan de esa forma. Ok, vamos a dejar eso entonces y vamos a continuar con la presentación. No recuerdo si en alguna tarea viene algo similar, no recuerdo. Pero si se tocan con algo similar, pues ya saben cuál es el caminito. Profe, para los ejercicios de la tarea, ¿también los tenemos que hacer en Excel? La tarea específicamente, tarea número 1, porque la de número 1 es propiedad de los fluidos, ¿no? Sí. Pues depende, ya lo hicieron. Me imagino que sí, ¿verdad? Le moví la fecha ya, ¿no? Esta es la tarea de la fecha, ¿no? Como habíamos comentado. De hecho, vamos a ver, estoy viendo aquí la presentación. Que lo que sigue... Son unos ejemplos parecidos a los de clase, ¿no? Vamos a revisarlos rápidamente. Si tienen dudas con la tarea, pues aquí alguno de ellos les va a sacar de dudas, ¿no? Y como ya hicieron la tarea, me imagino, porque pues, se supone que la deben de subir hoy. Véanlos y díganme alguno de ellos que quieran que revisemos, para así no resolver algunos que ya resolvieron en su tarea y que pues no tengan mucha sustancia, ¿no? ¿Alguno de esos problemas que quieren que revisemos?
Con esto vamos a concluir la unidad de competencia 1 y vamos a planear programar la evaluación. ¿Puede hacer el 2-7, por favor? 2-7. Podemos hacerlo, no vamos a hacer entre todos. ¿Sí? Lo vamos a razonar entre todos y vamos a plantear la solución. El 2-7. Nos dice, trata de la presión, ¿no? La presión en un neumático, dice, un automóvil, depende de la temperatura del aire contenido en él. Sabemos que eso es completamente cierto, ¿no? El fluido tiene sus tres propiedades, presión, volumen y temperatura, y la presión cambia con la temperatura, ¿no? Cuando la temperatura del aire es de 25, la lectura del manómetro es de 210 kilopascales. Si el volumen del neumático es de 0.025 metros cúbicos, determine la elevación de la presión cuando la temperatura del aire sube hasta 50 grados centígrados. También determine la cantidad de aire que debe purgarse para restablecer la presión hasta su valor original. Cuánta masa tengo que quitar para compensar el hecho de que hay más fuerza interna en las moléculas generando presión, y como la presión depende de la masa también, pues puedo purgar masa y reduzco la presión a la misma temperatura alta a la que se encuentra. Ya cuando se enfríe, pues ahí se va a observar que la falta de masa, de que la llanta va a quedar ponchada, ¿no? Como estaba al inicio, va a quedar baja la llanta porque le sacamos más. Primero sí se miraba grandota, tenía mucha temperatura. ¿Ok? Suponga que la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Entonces, para la cuestión de determinar la elevación de la presión, propuestas, ¿cómo lo resolvemos? Ya deben de poder analizar esto, ¿no? Ya pasamos por termodinámica, ya vemos presiones. Aquí también volvemos a reforzar el tema de la presión. Claro, desde el punto de vista de presión de un fluido, ¿no? ¿Cómo podemos calcular la presión en el estado final 2? Es un proceso, ¿no? Lo primero que tenemos que detectar que es un proceso. ¿Cómo le hacemos? Resolviendo. Profe, ¿Debe? ese problema se parece a uno que viene en la tarea y yo lo resolví apoyándome con la fórmula de los gases ideales. Correcto, correcto. Así es. Entonces, ¿cómo lo plantearíamos? Estoy planteándolo igual que el que resolviste de tarea, ¿no? De 2 por 210 entre T1 298.15. 227.6 kilopascales.
210 kilopascales. Ok, 227.6 kilopascales. Una mayor temperatura, una mayor presión, ¿verdad? Hay un incremento de presión de 17.6 kilopascales. Es el incremento del P. Es de 17.6 kilopascales. Como su compañero dijo, pues es un sistema, o sea, no podemos, siempre tenemos que relacionar las diferentes materias que hemos estado cursando, ¿no? Todas se relacionan entre sí, o sea, no significa que vamos a aplicar propiedades o ecuaciones termodinámicas o de fluidos que vimos en termo y que no se puedan aplicar en otras áreas del conocimiento. Es lo mismo. Al final de cuentas, aquí también estamos trabajando con fluidos. Las mismas propiedades de los fluidos en termos son las mismas propiedades de los fluidos en mecánica y son las mismas en fenómenos. Vamos a ver que también en fenómenos vamos a encontrar otra vez con los leyes de los gases ideales, cuando estamos con los gases en flujo de masa que se convierten en gas. Hay que usar la ley de los gases ideales para expresar la concentración. Todo está relacionado, ¿no? Entonces, pues observo que es un proceso, un cambio de estado del neumático y observo que ¿cuál es la propiedad que no cambia en mi sistema? Siempre un proceso tiene es de algún tipo, ¿no? Recuerden que hay procesos isotérmicos, isobáricos, isocóricos o isométricos. ¿Este proceso de qué tipo es? O este sistema, ¿qué tipo de proceso es? Para poder establecer la ecuación de los gases, ¿no? Recuerden que la ecuación de los gases intervienen las tres propiedades PV entre T, ¿no? PV es igual a nRT, ¿no? Pero las tres propiedades, la temperatura la bajo dividiendo y las agrupo de un solo lado y sabemos que la ecuación surgió a partir de las expresiones de Boyle, Gay-Lussac y Dalton, ¿no? PV es igual entre T. Pero una de esas tres es constante. ¿Cuál es? El volumen. El volumen. La llanta no va a cambiar de volumen, ¿verdad? Va a reventar en caso de que se exceda la presión, pero no se va a inflar como un globo. Entonces, vamos a determinar que el volumen es constante. Ahora es un proceso. Si es un proceso, sabemos también de que en los procesos yo puedo igualar para que estén en el equilibrio el estado inicial menos el estado final, o como gusten, ¿no? El estado inicial menos el final menos el inicial, como sea, debe de ser igual a cero. O sea, siempre se llega a un equilibrio, ¿no? Siempre llega a un equilibrio. Inició con ciertas características y terminó con ciertas características y hasta ahí llegó al equilibrio, a la temperatura y presión final. Se equilibró, ya no siguió creciendo más. ¿Por qué? Porque la temperatura se detuvo y ya no entró más temperatura, llegó al equilibrio. Siempre que hablamos de equilibrio es una igualdad. Por lo tanto, de ahí yo puedo despejar y decir que el estado inicial 1 es igual al estado inicial 2. ¿Está? Despejando de que el estado inicial menos el final es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, puedo igualar que PV1, PVT1, todo 1, es igual a PVT2. O sea, PVT, todo 2, ¿no? Pero como el volumen es constante, lo podemos cancelar. Y nos queda simplemente que P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. Y de ahí despejamos la presión 2. Presión 2. Y esa presión, pues despejando y convirtiendo las temperaturas a temperaturas absolutas, 227.6 kilopascales. Por lo tanto, el incremento de presión es de 17.6 kilopascales. ¿Alguna duda de eso? Clásico problema de termo, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que la presión está en todos los fluidos,
Aquí la vamos a trabajar en presión. Esto es como un recordatorio acerca de la ley de los gases y todo, que lo vamos a necesitar hacia adelante. Por eso los problemitas traen el concepto de presión. Ahora que vamos a iniciar hidrostática, pues ahí vamos a volver a llamar la presión, la colación, ¿no? Y a recordar todo lo de termodinámica de presión, qué es la presión, cómo se calcula, cómo actúa la presión y todo eso. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda de cómo llegamos a la presión final? La presión 2. ¿No? ¿O se perdieron? Yo sí me perdí, no lo podría hacer en el pizarrón. Déjame poner el pizarrón, creo que ya está puesto, ¿no? Ya no me voy a destacar para todos. No se apagaría el celular, porque ya no me parece aquí que esté conectado. No. Muy bien. Ok. Sí, pero no te aparece que necesitas entrar. Te lo paso. ¿Me sacó? Ya había trabajado en el pizarrón. ¿No? Sí, pero se bloquea. Ah, se bloqueó. Se bloquea el teléfono. Aquí está. Tienes que entrar desde el WhatsApp. Sí, aquí está. No, entro a mi agenda. Ah, Me di cuenta de que ahí están en la agenda, entonces ahí. Muy bien, vamos entonces. no, pero estás entrando a otra. Mira. Tiene una reunión en curso. Estás entrando a la anterior, yo creo. Fenómeno fenómeno de transporte. Mecánica. Es cierto, es que como Sí, son los mismos, estás en la otra. como son los mismos estudiantes, era fenómeno. Vamos a ver. Entonces, vamos a poner. Ay, Bien, en el estado inicial 1, la llanta tiene una temperatura, una presión y un volumen. Una vez que se calentó, ¿verdad? Va a entrar calor. Aquí lo anoté. La temperatura 1 era 25 grados centígrados. La presión 210 kilopascales. Y el volumen 0.025 metros cúbicos. A esta llanta entra calor y nos dice que su temperatura 2, 50 grados centígrados, la presión 2, no la conocemos. Nada más. Y nos pide que calculemos qué presión tiene en el estado final una vez que se calentó esta llanta. Imagino que se rodó, ¿no? Prendieron el carro y lo caminaron y la llanta se calienta y eso es lo que ocurre normalmente, se hinchan las llantas. Se incrementa la presión en las llantas y se hinchan un poquito porque no son completamente rígidas, ¿no? Por lo tanto, no conozco el volumen 2, pero sé que es igual al volumen 1. Eso nos va a servir para el inciso B, ¿no? Que nos pide cuánta masa le tengo que quitar. Ahí sí necesitamos el volumen para calcular la masa de la ecuación de los gases ideales también. Pero ahora para en una posición final, ¿cuánta masa le tendría que quitar? Es una igualdad. Sabemos que para un proceso, el estado 2 menos el estado 1, para cualquier proceso, es
igual a 0 cuando ya llegó al equilibrio. Es lo que usábamos en termodinámica, ¿no? De que decíamos P1, B1, P1 es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Este es el proceso inicial, es igual al proceso final. Si de aquí despejo, porque ya sé que ya llegó al equilibrio, ya se calentó y la llanta ya llegó a un equilibrio, despejo y esto es igual que esto, ¿no? Porque es negativo. Y nos queda esto, el estado 2 es igual al estado 1. El volumen es el mismo, si lo cancelamos, presión 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2. Por lo tanto, la presión 2 es igual a P1, T1 por temperatura 2. Y hay que sustituir allí. Hay que sustituir solamente, hay que sustituir las temperaturas más 273.15 Kelvin para que queden en Kelvin, porque de otra manera no se puede, ¿no? No se debe. Y nos va a dar 216. 217.6, ¿no? 227.6. Kilopascal. Sí, sí se acordaron de eso. Se resolvió mucho un termo, ¿no? Sí, profe. Muy bien. En el inciso B que nos pide la masa, se lo vamos a hacer la clase de mañana. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, ¿con qué voy a trabajar? Con la diferencia de presión. Nada, ¿no? Por eso ahorita yo insistía, ¿no? La diferencia de presión entre el estado inicial y estado final quiere decir que son 227.6 menos 210. Pues son los 17.6 kilopascales. Ese es un delta P. ¿Verdad? Rombito P es igual a 17.6 kilopascales. Esta diferencia de presión depende de una masa. Y la masa está en la ecuación de los gases ideales. ¿Sí? La masa es PV es igual a MRT, ¿no? Ahora si usamos, se supone que es aire, ¿no? Podemos usar la constante de los gases para el aire específica, o podemos usar la ecuación general y utilizar el peso molecular para convertir los moles a masa, simplemente. El peso molecular del aire es 29, ¿no? 28.7 kilogramos sobre kilomol, o gramos sobre mol. Y calculamos la masa que da esa diferencia de presión. Y esta masa es la que tendríamos que retirarle. Ahí ya necesitamos el volumen, ¿no? Porque es la expresión de la ecuación con PV es igual a nRT. Presión, volumen, temperatura, a la temperatura final, ¿verdad? Porque es la temperatura a la que le voy a sacar la masa. ¿Sí? Y ya calculamos la masa. Ahí ya usamos el volumen, que no cambia. Chequenlo y lo terminamos de resolver en la próxima clase, que es cuando. El jueves, ¿no? Sí, el jueves. No, sí, jueves y viernes. Ok. Sale, jóvenes. Si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase.